Ok, Perdón, doctor, ¿están autorizados a grabar la reunión? No tenemos ningún problema, si lo desean. Bueno, doctor, muchas gracias. ok. Bueno, antes de que continuemos, yo quisiera eh, hacerles una invitación a un evento que se realiza dentro del Departamento de Nefrología del Hospital Pablo Tobón Uribe. Los días martes aprovechamos y se revisa eh, temas de pacientes agudos, y lo que estamos realizando es de 2 a 3 un taller de gases muy interesante. Ahí tendrán la aproximación de cómo se deben leer en su totalidad gases arteriales y llegar al diagnóstico mediante esto, a la patología que tiene un paciente, y posteriormente de 2 a 3 realizamos la revisión de algún tema de terapia de reemplazo renal eh, continua. Entonces, quedan todos cordialmente invitados. Mm, Van a ver que la aproximación que se hace a los gases arteriales es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y les va a encantar para que asistan. Ok. Iniciando, ¿qué les debo comentar? Cuando se nos presenta un paciente con lesión renal aguda, él únicamente no va a presentar elevación de toxinas urémicas, por llamarlo así, como la urea, la creatinina. Si un paciente, por ejemplo, llega séptico, va a tener incremento de moléculas inflamatorias, va a tener incremento de citoquinas y va a tener el incremento de moléculas que son de peso molecular mucho mayor a la urea y a la creatinina. Y si nos enfrentamos a un paciente con sepsis, va a tener la presencia de endotoxinas, la presencia de lipopolisacáridos y de solutos urémicos. Entonces, es completamente diferente. Un paciente no solo acumula moléculas urémicas, sino que puede acumular tanto moléculas inflamatorias como moléculas que dependen de la sepsis y que van a determinar pronóstico en nuestro paciente y el desarrollo de la enfermedad. Cuando tenemos un paciente con lesión renal aguda y sepsis, vamos a tener un espectro de retención de moléculas. Vamos a tener la retención de urea y productos relacionados, que es como acá lo observan, son moléculas bastante pequeñas. Vamos a tener acumulación de citoquinas, que son moléculas de peso molecular grande, y vamos a tener la acumulación también de endotoxinas y moléculas de peso molecular intermedio. Entonces, lo que nosotros queremos barrer cuando se realiza la terapia de reemplazo renal no es un solo tipo de molécula, son varios tipos de moléculas, y así, y pensando en eso debe ser la aproximación a la terapia que le vamos a ofrecer a nuestro paciente. Acá que les muestro lo que nosotros siempre hablamos de qué es lo que puede presentar un paciente: urea, creatinina, y ustedes como lo observan acá, son moléculas que tienen un peso molecular bastante pequeño, que no pasa de los 1000 Daltons. Tenemos moléculas intermedias, la mioglobina, la beta-2 microglobulina, que no pasa el peso molecular de los 20.000 Daltons, y tenemos moléculas mucho más grandes, como las interleuquinas, el TNF, que su peso molecular oscila entre los 20.000 y los 60.000 Daltons. Y ya tenemos la molécula esencial, que es la albúmina, que tiene 68.000 Daltons, que es una molécula grande. Ahora bien, cuando se nos presenta un paciente séptico, acá tenemos el gran número de moléculas que se van a acumular en nuestro paciente. Se van a acumular desde moléculas pequeñas, se pueden acumular, o vamos a tener la presencia de complementos, C5A, C3A, interleuquinas, pero vamos a tener también la presencia de moléculas mucho más grandes. Acá tenemos el acúmulo de interleuquinas, de TGF-beta, de interleuquina 18. Entonces, el espectro de las moléculas inflamatorias que se van a acumular en un paciente con sepsis y que desarrolla lesión renal aguda es muy variado. Eso debemos tenerlo en cuenta, como les comenté. Entonces, ¿cuál es el fin último cuando nosotros realizamos algún tipo de terapia de reemplazo renal? Lo que estamos buscando es separación, simplemente. Que tenemos un plasma, lo conectamos a una máquina, y lo que queremos nosotros es simplemente que se nos separe. Algo que nosotros
consideramos o por fisiopatología le causa inconvenientes a nuestro paciente y moléculas que son esenciales para la vida. Ahora bien, los procesos de separación pueden ser naturales o pueden ser procesos inversos que no son espontáneos y que requieren gasto de energía, como los que nosotros realizamos cuando realizamos algún tipo de terapia de reemplazo renal. Los diferentes tipos de separación, de procesos de separación, se pueden hacer por adición de fases, como la destilación, la cristalización. Se puede hacer separación por barrera, como la diálisis, la ultrafiltración. Podemos hacer separación por agente sólido, como la absorción, que es una terapia bastante importante y llamativa que les estaré mencionando posteriormente. Y podemos también realizar separación por un campo externo, como la electrodiálisis o la electroforesis. Ahora bien, cuando nosotros le ofrecemos algún tipo de terapia de reemplazo renal, lo primero que nosotros debemos pensar es la condición clínica que tiene el paciente. Y según la condición clínica del paciente, cuál es el tipo de molécula que yo quiero separar de su plasma, ¿cierto? Se utilizan diferentes mecanismos en las terapias extracorpóreas para lograr esta purificación, llamémoslo así, de sangre, y que van a basarse en diferentes procesos. Proceso número 1, tenemos la difusión. La difusión, ¿de qué vamos a hacer nosotros? Nos aprovechamos de un gradiente de concentración, colocamos a un lado y otro de la membrana soluciones con diferentes concentraciones de un soluto, y por simple gradiente de concentración se traslada de un lado a otro de la membrana. A un lado de la membrana tengo bajo potasio, al otro lado tengo alto potasio, se me traslada de un lado a otro, y así me sucede con la urea, así me sucede con el bicarbonato, me sucede con diferentes moléculas. Entonces, la hemodiálisis se va a basar en este principio de separación, el cual es la difusión. También tenemos la convección. La convección es que nosotros incrementamos la presión hidrostática de un lado del filtro, y con eso lo que se logra es arrastre de moléculas a través de un paso de fluidos, ¿sí? Y en eso se basa la hemofiltración. O tenemos procesos de absorción, que lo que se hace es la colocación de una membrana, y por unas propiedades que tiene la misma, logramos que se adhieran a ella moléculas que nosotros queremos barrer del plasma de nuestro paciente, y en eso se basa la hemoperfusión. Ahora bien, los tipos de terapia o los procesos que nosotros hacemos no son independientes. Nosotros podemos realizar en un paciente hemodiálisis, o bien la podemos separada, o podemos utilizar basándonos en los diferentes procesos. Podemos hacer hemodiafiltración, podemos hacer hemodiálisis sola, podemos hacer hemodiálisis con hemoperfusión o hemofiltración con hemoperfusión. Lo que les quiero decir que los diferentes procesos que les estoy mostrando acá no son, se pueden unir, no son independientes el uno y el otro. Puedo utilizar los tres procesos o un solo proceso dependiendo cuál sea el objetivo que yo tengo con mi paciente. Ahora bien, hablando del primer principio, tenemos la difusión, en el que se basa la diálisis. Como les comenté, tenemos una membrana semipermeable, acá tenemos el plasma del paciente, acá tenemos la sustancia del dializado, y lo que tenemos es concentraciones de solutos diferentes de un lado al otro de la membrana. ¿Y gracias a qué se me va a lograr la difusión? Uno, al coeficiente de difusión que tenga un soluto a través de la membrana. Esto es completamente dependiente del soluto, ¿sí? La temperatura que tenga la solución. ¿Y esto por qué? Si yo incremento la temperatura de la solución, las moléculas se van a movilizar mucho más rápido, ¿sí? Y gracias a esa movilización mucho más rápido, tienen más probabilidades de chocar contra la membrana semipermeable, tener contacto con ella y pasar hacia el otro lado de la misma. El área de la superficie de la membrana es completamente lógico. Si tengo más área de superficie, tengo más probabilidades que tenga contacto la molécula con la membrana, el gradiente de concentración, como les comenté anteriormente, y cuál sea la distancia que tenga entre una molécula y la membrana. Estos son los principios y las variables
bajo las cuales me va a depender la difusión. Lo que les estaba comentando, el coeficiente de difusión depende de cada molécula, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque cada molécula va a tener un peso completamente diferente. Si yo incremento el peso de la molécula, va a disminuir su coeficiente de difusión. Y eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una molécula muy grande, me disminuye mucho su coeficiente de difusión y se va convirtiendo en menos probable que yo pueda barrer una molécula grande a través de un proceso que es puramente difusivo. Ok. ¿De qué otras variables me va a depender? También de si mi molécula está adherida a proteínas o no. Ya sabemos que por muy pequeña que sea una molécula, pero si tiene mucha unión a proteínas, va a ser prácticamente imposible que se pase de un lado a otro de la membrana. Cómo es la conformación de sus cargas eléctricas, si es lipofílica o no, y cómo es la configuración de la molécula. La convección, ¿de qué nos va a depender? En la convección tenemos una membrana semipermeable, vamos a pasar una cantidad de fluidos, digámoslo así, de un lado al otro de la membrana, y gracias a este traslado de fluidos, lo que vamos a lograr, gracias al arrastre, es el paso de moléculas de un lado al otro. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Paso de moléculas mucho más grandes. ¿De qué va a depender? De la ratra ultrafiltrado que se le coloque, de la concentración en el ultrafiltrado y de la concentración plasmática. Pero como vemos acá en la ecuación, va a ser mucho más dependiente el proceso de paso de moléculas de un lado al otro de la membrana de la ultrafiltración que se le está aplicando en ese momento al paciente. ¿Y de qué depende la tasa de ultrafiltración que tengamos en un paciente? Va a dependerme de dos variables que son bastante simples. Del coeficiente de ultrafiltración hidráulica que tenga la membrana, y esto es lo que me va a definir si yo tengo una membrana de alto flujo o una membrana de bajo flujo. Eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué tanta permeabilidad hidráulica me permite una membrana? Es decir, le estoy ejerciendo X presión, con esa presión, ¿qué tanto ultrafiltrado estoy obteniendo yo? ¿Sí? Y de la presión transmembrana que yo le ofrezca. Ok. Que también debo tener en cuenta, acá les comenté, la ultrafiltración que me va a depender, la convección, perdón, me va a depender de la ultrafiltración, las diferencias en concentraciones, tenemos un, una, un coeficiente de ultrafiltración que me va a depender de una presión transmembrana. A medida que yo incremento la presión, se me incrementa la ultrafiltración. Y la presión yo lo aumento colocándole más fluidos de reposición a mi paciente. ¿Sí? O de la propiedad intrínseca que tenga la membrana, que ese es el coeficiente de ultrafiltración, que ya les dije que eso nos define si una membrana es de alta o de bajo flujo. Y acá lo vemos muy bien. Acá vemos cuál es el aclaramiento que se hace. Yo puedo tener una molécula de diferentes pesos moleculares, pero si yo tengo una membrana que es de bajo flujo, voy a obtener un paso de un lado al otro de la membrana mucho menor que cuando tengo una membrana de alto flujo, y esto debemos tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cómo funciona? En la diálisis muy simple, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos el paso de el plasma, la sangre del paciente, que va a entrar por un lado. Digamos que esto acá que les trato de mostrar sería el filtro. Tenemos la sangre, me entra por un lado del filtro, me sale por el otro. Tenemos una membrana semipermeable y entra en contracorriente con un dializado. Tenemos un punto de entrada y un punto de salida del dializado. ¿Y qué obtengo yo? Tengo el paso por difusión de moléculas de un lado al otro. ¿Qué debo tener en cuenta? Que la ultrafiltración que voy a obtener, independiente de las presiones que se coloquen transmembrana, va a ser muy bajo en el proceso difusivo. Pero
En la hemofiltración, ¿qué es lo que se hace? Tengo sangre por un lado, me entra por un lado al filtro, me sale por el otro, pero a ese plasma, a esa sangre, yo le estoy colocando un fluido de reposición, soluciones de reposición, ¿cierto? Y esas soluciones de reposición hacen que se me incrementen las presiones que voy a obtener acá, las presiones transmembranas, y gracias a eso yo voy a obtener la ultrafiltración. ¿Qué obtengo? Altas ultrafiltraciones cuando le ofrezco a mi paciente hemofiltración. Les comenté que dependía, además del peso molecular, de otras variables el paso de moléculas de un lado al otro de la membrana. Acá tenemos moléculas con pesos que son bastante diferentes. Tenemos la hormona paratiroidea y la exidina. La exidina pesa 3 veces más, pero por su configuración van a pasar prácticamente igual por la membrana, independiente de que su peso sea 3 veces el uno del otro, y eso debemos tenerlo en cuenta. Acá tenemos cómo sería el radio de una y otra molécula, que es bastante similar a pesar de tener pesos moleculares muy parecidos. También va a depender, como les comenté anteriormente, de cómo son la distribución de cargas que se tiene, la distribución de cargas positivas, la disposición de cargas negativas. Y otro punto muy importante es que una molécula, el ejemplo más claro que se tiene es el fósforo, me puede hacer enlaces con hidrógeno. La molécula que tiene más hidrógeno que conocemos es el agua, ¿cierto? ¿Y qué me hace eso? Que una molécula como el fósforo tiene un peso molecular bastante pequeño, pero hace que una molécula pequeña se me comporte como una molécula de peso mediano, por la unión que hacen moléculas como el agua. ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva al hecho de que sea bastante difícil arrastrar por difusión moléculas como el fósforo, que aunque sean pequeñas, se comportan como medianas. Acá tenemos cómo es el ácido fosfórico, un peso molecular de 98, pero posteriormente, o lo que sucede es que se le comienzan a adicionar moléculas de agua, le arman como una cápsula, y una molécula que era pequeña, un peso molecular pequeño, incrementa el peso, pero también incrementa el radio de la molécula, ¿sí? ¿Y eso qué lleva? A que se me comporte diferente. Ahora bien, ¿qué puedo lograr yo si le ofrezco a mi paciente una terapia difusiva o una terapia convectiva? Acá tengo que una membrana semipermeable que no es tan gruesa, tengo bajos flujos, ¿y qué obtengo? Obtengo por difusión el paso de moléculas pequeñas, ¿sí? Y por convección, cuando aplico bajo flujo, también el paso de moléculas pequeñas, ¿ok? Pero cuando, a pesar de yo incrementar el espesor de mi membrana, las moléculas, aunque sean grandes o pequeñas, no me van a pasar por difusión. Pero si por convección yo incremento los flujos, paso tanto moléculas pequeñas como moléculas medianas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que con convección, si le estoy aplicando a altos flujos, yo podría tener el paso de moléculas pequeñas y moléculas medianas, cosa que no vamos a poder hacer con terapias que son puramente difusivas como la hemodiálisis. La hemodiafiltración, que es un proceso que nos reúne los dos principios físicos anteriores, tanto la difusión como la convección, podemos tener el paso de un lado al otro de moléculas tanto pequeñas como grandes. Nos reúne las dos características principales de las anteriores. Ahora bien, ¿cómo se comporta? A medida que nosotros incrementamos el efluente no es más que los líquidos de reposición que se le están colocando al paciente, más el dializado, más las pérdidas. Nosotros podemos incrementar, a medida que incrementamos ese efluente, podemos hacer o llegar a más aclaramiento de moléculas pequeñas como la urea, pero también podemos lograr el aclaramiento de moléculas medianas como la beta-2 microglobulina, que pesa aproximadamente 12.700 daltons. La otra propiedad que nosotros debemos conocer es la absorción. Tenemos acá una superficie de una membrana. La superficie de membrana tiene ciertas características, puede ser hidrofóbica o hidrofílica, dependiendo de cuál es el ángulo
que se forma entre las moléculas de agua y la membrana. ¿Y esto qué nos va a hacer? Si nosotros tenemos, esto es una membrana hidrofóbica, ¿sí? Tenemos un fluido continuo a través de los poros de la membrana. Y acá tenemos una membrana hidrofóbica que tenemos, no se alcanza a formar una fase líquida continua. Y gracias a esto que obtenemos nosotros, podemos obtener absorción gracias a diferentes fuerzas que se van a formar, como las fuerzas de Van der Waals o la absorción química que se realiza por la misma membrana. Y en eso se basa la absorción. ¿En qué se basa? Tengo una membrana hidrofóbica, ¿sí? Que es la característica, llegan moléculas que yo quiero barrer del plasma de mi paciente y estas moléculas hacen interacciones con la membrana, hacen interacciones hidrofóbicas, hacen fuerzas de Van der Waals o hacen interacciones iónicas. Y gracias a eso quedan atrapadas en la membrana. En eso se basa la hemoabsorción, como les comenté. En la hemoabsorción no estamos utilizando ni convección, no estamos haciendo difusión, es otro proceso completamente diferente y como su nombre lo indica, obtenemos la purificación o que salgan las moléculas que nosotros queremos de la sangre. Gracias a la absorción, las moléculas o las membranas pueden ser sintéticas o naturales. Y teníamos antes inconvenientes con la incompatibilidad del biomaterial que se utilizaba. Me activaba complemento, me activaba cascada de coagulación, pero esto ha cambiado y ya tenemos materiales que son mucho más biocompatibles. Acá tenemos las diferentes fuerzas que me van a regular que una molécula se me adhiera a la superficie, como les había comentado anteriormente. Entonces, cuando colocamos a un paciente para realizarle una hemoperfusión, se coloca también eh, un catéter que me dé buenos flujos de 80 a 120 mililitros minutos, se anticoagula ese circuito, se coloca un Rolex, una bomba y me pasa por un filtro, pero como podemos observar acá, ese filtro no va a tener ni dializante, ni va a tener mucho menos fluidos de sustitución. Y posteriormente me vuelven la sangre a mi paciente y ya se me quedaron en el filtro las moléculas que sufrieron la absorción. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo colocar a mi paciente, solo si quiero realizar, solo se beneficia de la hemoperfusión, lo puedo colocar solo, o si mi paciente yo necesito añadirle otro tipo de terapia, como la hemodiálisis, la hemofiltración, la hemodiafiltración venosa continua, también lo podría hacer colocándole otro filtro a mi paciente y si voy a colocar hemodiálisis, le coloco sus fluidos de diálisis, si voy a colocar hemofiltración, le coloco sus fluidos de sustitución, o si voy a realizar las dos anteriores, le coloco las dos, tanto fluidos de sustitución como dializados. ¿Sí? ¿Y qué logramos con la hemoperfusión? Logramos la eliminación de citoquinas, ellas se van a adherir, cumplen las propiedades anteriormente mencionadas a mi filtro. ¿Y con eso qué puedo hacer? En pacientes que estén sépticos, voy a evitar esos picos de los mediadores proinflamatorios, los mediadores antiinflamatorios, y voy a llevar a mis pacientes a una inmunoestasis. Y con eso, teóricamente, podría mejorar los desenlaces en mortalidad que tendrían mis pacientes. Ahora bien, ya sabiendo cuáles son los principios físicos de los que se basan los diferentes tipos de terapia de reemplazo renal con las que contamos en el momento, debemos hacernos tres preguntas. Primero, ¿cuáles son los objetivos que cuál tipo de terapia me ofrece a mí más estabilidad hemodinámica? Lo que quiero comparar acá son terapias intermitentes versus terapias continuas. ¿Qué estrategias debería utilizar para incrementar la vida útil del filtro y cómo yo permito que ese filtro que estoy utilizando mantenga rendimiento a través del tiempo? ¿Ok? Comenzando con la estabilidad hemodinámica,
¿qué debemos tener en cuenta? Cuando nosotros nos hablan de terapia de reemplazo renal continuo, cuando nos hablan de terapia de reemplazo renal, debemos saber que hay un sinnúmero de modalidades de soporte renal para el paciente crítico, ¿sí? ¿Qué podremos ofrecer nosotros? Podemos ofrecer diferentes tipos de terapia. Podemos ofrecer terapias de reemplazo renal continuo, mantengo a mi paciente con bajos flujos sanguíneos, me permite más estabilidad hemodinámica, es una terapia lenta, puedo colocar a mi paciente en hemodiálisis intermitente o puedo colocar a mi paciente en una terapia híbrida entre la terapia de reemplazo renal continuo y la hemodiálisis, que serían las terapias de reemplazo renal intermitente prolongado. Por duración, nosotros sabemos intermitente, 4 horas, lo que demora, continua a lo largo del día, las terapias intermitentes que van entre 4 y 12 horas aproximadamente. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta? Que si yo le ofrezco a mi paciente un tipo de terapia, un tipo de terapia u otra, lo único que me va a cambiar no es el tiempo de duración de la terapia, ¿sí? Los circuitos que se van a utilizar son los mismos, los catéteres que se van a utilizar son los mismos, pero van a diferir en tiempo de duración, número uno. Y si difieren en tiempo de duración, me van a diferir en la ultrafiltración neta que yo voy a obtener con una y la otra terapia. ¿Por qué? En terapias intermitentes, como demora tan poquito tiempo, yo con el fin de no inestabilizar al paciente, le puedo sacar un determinado volumen, ¿sí? Lo que uno debe sacar de ultrafiltrado aproximadamente, con el fin de evitar hipotensión intradiálisis, menos de 13 cc kilogramo hora en el paciente, aproximadamente, digamos, un paciente de 70 kilos, se le pueden sacar 700 cc hora. Si le brindamos una terapia de 4 horas de duración, lo máximo que le podríamos sacar serían 2.800. ¿Sí? Si le brindamos una terapia intermitente, una terapia continua, ya sabemos, el paciente va a demorar 24 horas día conectado a una máquina, idealmente, dependiendo de las paradas que tenga la máquina, yo lo podría ofrecer esos 700 por 24 horas, ¿sí? Y yéndonos a casos más extremos. O sea, yo puedo obtener ultrafiltraciones mucho más grandes. O con la terapia intermitente prolongada, que puedo hacer algo intermedio entre las dos, ¿sí? ¿En qué más me van a variar? En los mecanismos de aclaramiento de soluto. ¿Y esto por qué? Si yo tengo una terapia como la hemodiálisis intermitente, va a funcionar más que todo con difusión, más que todo, no solamente con difusión, ella tiene algo de convección intrínseca. Si yo utilizo terapias de reemplazo renal continuo, se van a utilizar los dos tipos de aclaramiento de moléculas, tanto la difusión como la convección, como lo estoy mostrando acá, más que todo convectiva, más que todo difusiva, dependamos lo que queramos, o la terapia de reemplazo renal intermitente prolongada, que vamos a utilizar tanto la difusión como la convección, pero más difusión en este caso. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de una y de otra? Si utilizo una terapia intermitente, voy a evitar los riesgos asociados a la anticoagulación continua, solamente necesito tener el paciente X número de horas conectado, se puede montar fácil al lado del paciente y me permite al paciente lograr una mayor movilidad. Si le coloco la terapia a mi paciente por un determinado tiempo, lo pueden llevar a cirugía, hacer procedimientos, mientras no se esté en diálisis. Y tiene un costo más económico, se supone, ¿sí? Las ventajas de la terapia de reemplazo renal continuo, como va a estar todo el día nuestro paciente conectado, es mucho más fisiológico, podemos alcanzar ¿qué? Tenemos menos flujo que vamos a utilizar sanguíneo, vamos a lograr mayor estabilidad hemodinámica, podemos hacer un control continuo del estado del volumen al paciente, se le colocó una transfusión a mi paciente, no necesito sobrecargarlo, le saco el volumen extra que tenga el paciente, lo llevaron a procedimiento, en fin, puedo manejar muy bien los líquidos con esta terapia. Puedo hacer control de la temperatura en pacientes que estén hipotérmicos o hipertérmicos y voy a evitar cambios abruptos en la osmolaridad que tenga mi paciente y con eso evitar que mi paciente desarrolle edema cerebral o pacientes que tengan lesiones intracerebrales que se me prolonguen las mismas.
voy a tener un control urémico superior, me va a arrastrar moléculas mucho más lento que la terapia intermitente, pero como es mucho más tiempo, al fin voy a hacer un control urémico superior. Y puedo hacer una vigilancia constante del estado electrolítico y ácido base de mi paciente. Un paciente, por ejemplo, que tenga hipernatremia, hiponatremia, no sé, sodio 160, 170, lo colocamos en una intermitente. La intermitente viene con 140 de sodio estándar. Vamos a tener mientras que en las terapias continuas nosotros podemos hacer el ajuste del sodio que le estamos ofreciendo horario a los pacientes y podemos tener mejores desenlaces. Ahora bien, si nosotros vamos a ver cuál es la modalidad de diálisis que vamos a elegir y nos vamos a la quiascadigo, lo primero que debemos tener en cuenta es que las dos terapias son complementarias. ¿Sí? ¿Y esto a qué se debe? Un paciente en UCI es un paciente dinámico. Puede que en un momento esté inestable, en el otro momento no esté inestable, le incrementen o le disminuyan las necesidades de vasopresor. O sea, no es que sea una terapia ideal para el paciente, sino que debemos buscar el paciente para la terapia. Por los flujos que se utilizan, utilizar terapias de reemplazo renal continuo es mejor que la intermitente. Y en pacientes que tengan lesiones cerebrales, incremento de presión intracerebral o edema cerebral, utilizar terapias continuas versus intermitentes, por las propiedades que les comenté anteriormente. Ahora bien, si uno se va a mortalidad, yéndonos específicamente a este punto, uno se puede buscar la evidencia que hay y que nos arroja la evidencia. Independiente de la terapia que se le ofrezca al paciente, ya sea una terapia intermitente o una terapia continua, no me van a mejorar los desenlaces de mortalidad, ni por la dosis que yo le aplique al paciente, la modalidad, nada. ¿Sí? No me mejora la mortalidad. Ya nosotros sabemos que paciente, por ejemplo, está séptico, que se monte en una terapia de reemplazo renal, tienen 50% de mortalidad independiente de la terapia que se monte. Pero igual, la mortalidad no es el único desenlace detrás del cual nosotros debemos ir. Podemos buscar otro tipo de desenlace. ¿Y cuál otro tipo de desenlace? Acá les muestro este estudio sueco, fue publicado en el 2007, un estudio retrospectivo, y lo que se miraba era cuál es la sobrevida renal a los 90 días después que el paciente es egresado. Sobrevida renal es que el paciente no salga dependiendo de terapia de reemplazo renal, no quede convertido en un crónico en estadio 5. Ahora bien, cuando se realizan los ajustes por sexo, por edad, por falla cardíaca, por todo, ¿qué se encuentra? Que es mucho mejor, con el fin de evitar este desenlace, la terapia de reemplazo renal continua cuando la comparo con un intermitente. Recuerden que es una terapia más fisiológica, ¿sí? Los riñones están funcionando 24 horas, en una persona normal no están funcionando 4 horas como en una terapia intermitente. También les traigo una cohorte retrospectiva. Lo que se buscaba era el mismo desenlace que el anterior, fue un estudio canadiense. Se tomaron 4.000 pacientes, 2.000 en terapia continua, 2.000 en terapia intermitente. Y como podemos ver acá, desenlace de mortalidad, no hubo ningún tipo de diferencia en el HR, ¿sí? Pero cuando nos vamos a la necesidad de diálisis crónica, sí es mucho mejor colocar a nuestro paciente en terapia de reemplazo renal continuo cuando lo comparo con terapia intermitente. Estoy disminuyendo de un 20 a un 30% la probabilidad de que mi paciente quede crónicamente en diálisis. Y eso también es importante, que nosotros debemos buscar que los pacientes que sobrevivan no estén quedando dependientes de diálisis. Ya sabemos que esto incrementa mortalidad. Ok. ¿Qué tenemos con las terapias de reemplazo renal continuo? Ya hablando con la propiedad que tienen, nos va a proporcionar un apoyo renal que es lento, suave y continuo. Idealmente en los pacientes que están inestables hemodinámicamente, se puede lograr eliminación de líquidos y de solutos en tiempos más prolongados. ¿Qué nos la recomienda? La guía Quiascadigo nos recomienda en su uso en pacientes inestables. La fuerza de la recomendación es baja. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, obtener un equilibrio neto de líquidos negativos, basado en datos observacionales, es la terapia ideal. Por lo que les comenté, que nosotros no podemos o no deberíamos
violar la regla de 13 cc kilogramos hora con el fin de no inestabilizar, de no hipotensar a nuestro paciente. ¿Sí? La terapia ideal. Pero ahora bien, cuando nosotros nos hablan de, no, voy a colocar a mi paciente en terapia de reemplazo renal continua, nosotros debemos saber que esto no es una terapia única. Eso son varias terapias las que engloba esta definición. ¿Y qué me engloba? Me engloba la hemofiltración venovenosa continua. Esta va a depender del principio de la convección. Vamos a tener la hemodiálisis venovenosa continua, que me va a depender del principio de la difusión, o tenemos la hemodiafiltración venovenosa continua, que me depende de los dos principios anteriores. ¿Ok? Uno puede tener hemodiálisis intermitente o continua. No es solamente, por ejemplo, que yo pueda brindar hemodiálisis intermitente. Yo también puedo brindar a mi paciente hemodiálisis continua, para que quede eso claro. Como les comenté, me van a depender de tres principios físicos las terapias. Lo que les comentaba anteriormente, les comenté que una terapia no puede ser puramente difusiva. ¿Y eso por qué? Porque la difusión siempre me va a llevar a ultrafiltración, aunque sea muy poca. No me va a llevar a las ultrafiltraciones que se van a lograr con la convección, pero sí me logra algo. ¿Y eso qué me lleva? A eliminar algo de solvente. ¿Y qué me lleva a eso? Que si estoy produciendo ultrafiltración, voy a tener algún grado de aclaramiento convectivo, incluso cuando yo estoy colocando a mi paciente en hemodiálisis venovenosa continua, y eso debemos tenerlo en cuenta. Esta tablita, ¿para qué se las traigo? Esto es como el concepto antiguo que se tiene, que si yo tengo hemodiálisis, es intermitente, se basa en difusión y me arrastra solutos pequeños, ¿cierto? Si yo tengo hemofiltración, es continua, se me basa en la convección y me arrastra solutos de peso molecular mediano. Pero ahora bien, a partir de lo que les comenté, que la difusión me lleva algo de ultrafiltración y la ultrafiltración me lleva algo de convección, la hemodiálisis puede ser tanto intermitente como continua. Tiene difusión, pero también voy a tener algo de convección interna. Y gracias a esa convección interna, vamos a tener arrastre de moléculas medianas. Y esta debería ser como la definición que se tenga en este momento de las terapias, ¿sí? Que no son excluyentes, los principios físicos que se utilizan en una con otra, que si tengo hemodiálisis solamente puede ser intermitente, que si tengo hemofiltración solamente me va a arrastrar uno u otro molécula, para que eso quede claro. Ahora bien, aparte de lo que les comenté, las terapias de reemplazo renal, ya sea la hemodiafiltración, la hemofiltración o la hemodiálisis venovenosa continua, su clasificación o sus modos me van a diferir de otros principios. ¿Y cuáles son otros principios? Si estoy colocando en mi paciente hemofiltración, yo tengo que colocar para incrementar las presiones transmembranas un fluido de sustitución. Esto lo puedo colocar pre-postfiltro o pre y postfiltro. ¿Sí? Me hago entender. Y podemos también cambiar la modalidad de anticoagulación. Yo puedo utilizar heparina, citrato. ¿Sí? Ahora bien, miren esto. La terapia de reemplazo renal continuo es desde el SCUF hasta la hemodiafiltración venovenosa continua. Y dependiendo de en qué sitio le esté colocando el fluido de sustitución, si es pre-post y con qué estoy anticoagulando a mi paciente. Entonces, cuando nosotros escribamos en una historia clínica, no se le va a brindar al paciente X tipo de terapia de reemplazo renal continuo, nosotros debemos saber el principio físico-químico físico que nos estamos basando, qué es lo que queremos arrastrar, dónde le vamos a colocar sus fluidos de sustitución, en caso de que sea una terapia convectiva o mixta, y con qué lo vamos a anticoagular para que quede bien formulada la misma. ¿Sí? ¿En qué se diferencian? Esto, en todas las imágenes, lo que les muestro acá en rojo es un filtro. A través del filtro me ingresa por un lado sangre, me sale por el otro la sangre a través del filtro, y yo puedo realizar una terapia que se denomina el SCUF. ¿Sí?
Con el SCUF, ¿qué voy a obtener? Solamente ultrafiltración. No voy a obtener, no puedo sacar solutos, ¿sí? Voy a colocarle flujos bajitos a mi paciente de 100 mililitros minuto y puedo obtener ultrafiltraciones de 2 a 8 mililitros minuto. Ejemplo, tengo un paciente falla cardíaca, resistente a diuréticos, necesito sacarle solamente líquidos, no está desarrollando lesión renal, no tiene sepsis, no tiene ninguna otra condición. Con esta modalidad, mi paciente no lo voy a inestabilizar, no son mucho el flujo que se necesita y puedo obtener, digamos, un flujo de ultrafiltración de 5 cc. Puedo obtener por cada hora que le tenga mi paciente en esta terapia 300 cc, lo conecto 6 horas, le puedo sacar 2000 cc prácticamente a mi paciente y no voy a inestabilizarlo. Entonces debemos tener pendiente esta terapia. Esta terapia se puede ofrecer con la máquina Genius, se puede ofrecer con la Prismaflex, dependiendo con lo que ustedes tengan disponibilidad. O hay máquinas que solamente están diseñadas para realizar SCUF y que no necesitan acceso venoso central, que se puede hacer por vía periférica. Tenemos la hemofiltración venosa continua. Acá tenemos el filtro, ingresa la sangre por un lado, sale por el otro. Acá tenemos la ultrafiltración y vamos a tener siempre fluidos de sustitución. Siempre. Eso es lo que nos va a caracterizar. Los flujos son un poco más altos, pero tampoco un flujo que va a inestabilizar a mi paciente de 100 a 200 mililitros minuto, que es lo que vamos a manejar siempre que montemos al paciente en una continua, y se le coloca al paciente fluido de sustitución, ¿sí? Para incrementar las presiones transmembranas. Tenemos la hemodiálisis venosa continua, tenemos el filtro, ingresa sangre, sale sangre, pero la sangre va a estar en contacto a nivel del filtro con una solución de diálisis, ¿sí? Ingresa por un lado, sale por el otro. ¿Qué obtengo? Ultrafiltraciones muy pocas. Esta terapia es más que todo difusiva, pero puedo hacer el arrastre de moléculas pequeñas y menos de moléculas grandes. Puedo obtener la hemodiafiltración venovenosa continua, que me ingresa por un lado sangre, me sale por el otro, y estoy utilizando las dos. Le coloco al paciente dializado y le coloco fluidos de sustitución. ¿Y qué estoy obteniendo? Convección y difusión. Puedo obtener ultrafiltrados más elevados, de 10 a 30 mililitros por minuto, ¿sí? Y puedo obtener o se va a manejar con flujos relativamente bajos. Acá tenemos otro tipo de terapia que es podemos tener la SLED, vamos a tener que es una terapia intermitente, va a basarse más que todo en la difusión, muy poco en la convección, por lo que les estaba comentando. Y tenemos otros tipos de terapia, la plasmaféresis, perdón, el recambio plasmático, la absorción, que no necesita fluidos de sustitución, no necesita dializado. Podemos colocar al paciente hacerle recambio plasmático y una molécula y también un filtro para que sea absorbente. Podemos hacer la unión de diferentes tipos de terapia, como les comenté al inicio. Y que debemos tener en cuenta que nosotros siempre que vamos a programar una terapia de reemplazo renal debemos tener varias características. Uno, ¿cuál es el flujo de sangre que le vamos a colocar? ¿Y eso de qué va a depender? De la modalidad. Si estoy colocando a un paciente intermitente, voy a necesitar flujos más altos para poder obtener aclaramiento en tiempos menores, el acceso vascular. Si yo tengo un catéter venoso central, los flujos que puedo obtener, 250, 300, 350. Si tengo una fístula, puedo obtener flujos mucho más elevados. Depende también de la inestabilidad hemodinámica del paciente. Siempre calcular el flujo plasmático. Eso le comentaré la importancia posteriormente. El cálculo que hacemos del flujo plasmático lo hacemos en una relación, una multiplicación que se hace entre el flujo sanguíneo y la resta que se hace entre 1 menos el hematocrito. Con eso obtenemos el flujo plasmático. También debemos colocar cuál es el flujo de ultrafiltración, dependiendo de qué. Cuál es el flujo de sangre que tiene mi paciente, cuáles son la equivalencia que yo quiero obtener o cuánto necesito que sean las pérdidas de mi paciente por hora, ¿sí? En fin, debo también saber cuántos son los fluidos
de sustitución que se le van a colocar a mi paciente, ¿sí? Mirar si la voy a colocar pre, la voy a colocar post. Y cuál es el fluido del dializado. Ahora bien, cuando nosotros nos hablan, no, ese paciente o lo que es, digámoslo como estándar, de ofrecer al paciente o, bueno, que el paciente se beneficia de 20 a 25 cc kilogramo hora, pero el paciente se le ofrecen de 25 a 30 cc por las pérdidas que vamos a tener de tiempo, que se me coagule el filtro, que la máquina pare, en fin. Esa dosis nosotros se la vamos a brindar a partir de ¿qué? Del fluido del dializado, ¿sí? Y del fluido de los fluidos de sustitución que nosotros le estamos ofreciendo al paciente. Bastante simple. Paciente pesa 70 cc, le voy a ofrecer 30 cc por kilo, le coloco 2100 cc y los 2100 cc los voy a dividir entre el flujo del dializado por hora, le puedo colocar, digámoslo, 1000 cc de fluido del dializado y cuánto le voy a colocar de flujo de reemplazo. Si le coloco, me quedarían faltando 1100 para fluido de reemplazo y yo lo divido entre pre y post dilución. Esta modalidad de diálisis fue la primera de terapia de reemplazo renal continuo, la primera que se desarrolló fue la terapia arteriovenosa, continua, pero tenía el inconveniente de que el flujo solamente me lo daba el flujo que estuviese teniendo la arteria. Los flujos eran bajos, 80 mililitros minuto, la ultrafiltración por ende que se obtenía era muy baja. Inconvenientes de este tipo de terapia cuando se le ofrecía a los pacientes. Se canulaba una arteria, se canulaba una vena y la morbilidad de canalizar una arteria es bastante alta, del 15 al 20%. Posteriormente se desarrollaron las terapias veno-venosas, que son las que utilizamos en este momento. Utilizamos un catéter de doble luz, el mismo catéter va tanto la luz arterial como la luz venosa, y va el flujo que vamos a obtener, se le va a dar a la máquina con un Rolex que tiene, ¿sí? Con un Rolex o con una bomba peristáltica, que como se quiera denominar. Ahora bien, les he comentado varias terapias. Tenemos el SCUF. El SCUF vamos a hacer ultrafiltración lenta continua. Vamos a eliminar agua, simplemente agua. Se le ofrece a los pacientes que no tengan anormalidades electrolíticas o ácido base. Eso no me va a corregir ninguna de las dos anteriores. Pacientes que se benefician, falla cardíaca refractaria a diuréticos. Saca la sangre del paciente por un lado, ingresa por el otro, obtengo solamente ultrafiltración. Las ultrafiltraciones que se pueden obtener son bastante bajas, pero como son terapias que no van a inestabilizar al paciente, se puede sacar todo el líquido que uno desee por hora. ¿Sí? Tenemos que siempre tener un control de la ultrafiltración para no llevar al paciente a ultrafiltración excesiva. Y como les comenté, las tasas de ultrafiltración, de filtración son bajas, no tiene fluidos de sustitución y eso me lleva a que sea una modalidad ineficaz para purificar sangre, para sacar electrolitos o cambiar estados ácido-base. Pero que lo tengan presente que es otra modalidad que se le puede ofrecer al paciente. Yo puedo tener, como les comenté, un paciente falla cardíaca, no tiene alteración renal, el estado ácido-base está bien, no habría ninguna necesidad de montarlo en hemodiálisis, no habría ninguna necesidad de montarlo en hemodiafiltración, ninguna de estos tipos de terapias, para que lo tengan presente. También se le puede ofrecer al paciente la hemofiltración venovenosa continua. Como les comenté, esta necesita un fluido de sustitución con el fin de incrementar las presiones transmembranas en el filtro. Incremento las presiones transmembranas, llevo a ultrafiltración y con eso yo llevo arrastre de solvente. Y en ese arrastre de solvente puedo arrastrar moléculas tanto pequeñas como medianas. Y es puramente convectivo. Vamos a necesitar altas tasas de ultrafiltración para llegar a un aclaramiento elevado, y las tasas de ultrafiltración neta que podemos obtener las vamos a reemplazar con fluidos de sustitución que se le están colocando al paciente, ya sea antes o después del filtro. ¿Qué debemos tener en cuenta? Citoquinas. Las citoquinas son moléculas de peso molecular
mediano, ¿sí? Y gracias a este arrastre por solvente que yo estoy haciendo, puedo eliminar citoquinas gracias a esta terapia. Algo que no puedo obtener cuando estoy brindando al paciente terapias que dependan de diálisis, ¿sí? La dilución post filtro, si la estoy realizando, lo que voy a obtener es una sangre más concentrada, voy a obtener mayor aclaramiento de solutos, pero lo que voy a perder en estos pacientes o lo que voy a llevar es a disminuir la vida útil del filtro. Si yo coloco mi fluido de sustitución prefiltro, voy a diluir y voy a disminuir la eliminación, ¿sí? Pero ¿qué voy a tener? ¿O qué voy a tener? Secundariamente, disminuyo el aclaramiento de moléculas, pero obtengo mayor vida útil del filtro. Tenemos eh, la hemodiálisis. En la hemodiálisis tenemos solamente, entra por un lado del filtro, sale por el otro, y cuando pasa por la membrana semipermeable se tiene el contacto con un líquido de diálisis. Funciona, como les estaba comentando, con difusión, ¿sí? Arrastre de moléculas pequeñas, la ultrafiltración que se puede obtener es bastante poca, pero no necesitamos reemplazo de líquidos intravenosos o fluidos de sustitución. O tenemos la modalidad que es complementaria, que utiliza las dos técnicas o los dos principios físicos, que es la hemodiafiltración venovenosa continua. Ya sabiendo eso, cada una de las propiedades, ya sabemos cuál nos confiere más estabilidad hemodinámica, cuál nos puede hacer el arrastre de citoquinas, y nosotros tomaríamos la decisión cuál es la terapia de la cual se va a beneficiar nuestro paciente. Pero que nunca se nos olvide que las terapias son complementarias. No es que una sea mejor que otra y no debemos mirar siempre el contexto que está nuestro paciente. Otro punto que nosotros debemos mirar, la vida útil del filtro. Un filtro promedio demora 3 días y nosotros lo utilizamos solamente para ultrafiltrar, por ejemplo, un SCUF, pero si lo utilizamos para otro tipo de terapias, que sean terapias difusivas o terapias convectivas, ya va disminuyendo la vida útil del filtro. ¿Ok? ¿Qué nos lleva a esto? Para que no nos disminuya o que nos incremente la vida útil del filtro, debemos incrementar o debemos realizar la anticoagulación, ¿sí? ¿Y por qué? La sangre se va a ver expuesta a una membrana semipermeable. La membrana semipermeable no es biocompatible. ¿A qué me lleva esto? A que se me active complemento, a que se me active cascada de coagulación, y con eso se me daña el filtro, se tapa, ¿sí? Están los diferentes artículos, en los diferentes artículos se ha hecho una comparación citrato versus heparina y conclusión. El citrato nos lleva a menos complicaciones hemorrágicas, tiene una mayor vida útil del filtro y me lleva a menos paradas no deseadas. ¿Y con esto qué llevo? A que la dosis que estoy prescribiendo sea la misma dosis que se le está ofreciendo al paciente. Si nos vamos a las guías CADIGO, la anticoagulación con citrato es la recomendada. ¿El citrato en qué se basa? Lo que se les da por lo general a los pacientes es citrato trisódico. El citrato trisódico, cuando tiene contacto, hace que se une calcio y se me desprende sodio. Y ese complejo que se arma de citrato de calcio, como me está secuestrando el calcio, va a impedir, que el calcio es muy necesario para la vía de coagulación, que se coagule, ¿sí? Y por último, lo que les quería mostrar es cómo yo incremento o cómo no hago, o cómo hago para que no se me pierda el rendimiento de la membrana en el tiempo. Como les comenté nuevamente, los principios físicos para la hemofiltración, para la hemodiálisis, y que debemos tener en cuenta. Si me entra la sangre por un lado, sale por el otro, ¿cierto? Pero si yo estoy haciendo ultrafiltración, la concentración va a ser diferente al inicio que al final del filtro. Le he sacado fluidos, tiene que estar más concentrado al final del filtro. ¿Y eso qué me lleva? A que el filtro se me tape y que yo pierda el rendimiento del filtro. ¿Ok? Y para eso está la definición de fracción de filtración. Y la fracción de filtración no es más que la relación que debemos tener entre el fluido de ultrafiltrado, que es
el fluido pre que le estoy colocando, el fluido post y las pérdidas que yo estoy calculando en mi paciente con el flujo plasmático. El flujo plasmático, recuerden que es la relación que les mostré anteriormente entre el flujo sanguíneo por 1 menos el hematocrito. Si le estamos colocando sustitución pre, se le adicionaría. Y nunca debemos pasarnos del 20 al 25% para que no se pierda la eficiencia de nuestro filtro. Acá vemos cómo se va perdiendo la eficiencia del filtro y a medida que se me incrementa o se me disminuye la eficiencia del filtro, voy a perder el poder de reducción o el poder de aclaramiento que va a tener mi filtro. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Siempre que nosotros prescribamos una terapia, calcular la fracción de filtración. Si sabemos que nos estamos pasando de lo que está recomendado, del 20 al 25%, debemos mirar si debemos incrementar flujo plasmático, si le coloco más fluido de sustitución, pre, o si disminuyo la rata de ultrafiltración en mi paciente. ¿Sí? Siempre calcularlo. Acá les traigo un estudio que se realizó, se buscaba comparar cómo le iba a los pacientes cuando lo coloco en hemodiálisis versus cuando lo coloco en hemofiltración. La prescripción 30 cc kilogramo hora que se le ofrece al paciente y lo que se buscaba, era aclaramiento de moléculas pequeñas, urea y creatinina, moléculas medias como la beta-2 microglobulina y cómo se comporta la vida útil del filtro. Conclusión, para moléculas pequeñas como la urea y la creatinina son iguales, son iguales las dos terapias. Pero para moléculas más grandes como la beta-2 microglobulina es mucho mejor ofrecer hemofiltración. ¿Sí? Y la vida útil del filtro es mucho mayor cuando le estoy haciendo al paciente hemodiálisis, ¿sí? Venosa continua, cuando lo comparo con la hemofiltración. Entonces nosotros debemos hacer un balance y mirar qué es la terapia que nosotros le vamos a ofrecer al paciente. La conclusión del estudio, son iguales para moléculas pequeñas las dos. Para moléculas medianas es mejor la hemofiltración y la vida media del filtro es mayor para la hemodiálisis cuando lo comparo con la hemofiltración. Y esto es por la fracción de filtración que obtengo con una o con otra terapia. A modo de conclusión, yo lo que quiero es hacer como un llamado que cuando uno prescribe una terapia de reemplazo renal, uno debe ser consciente por qué está prescribiéndola. Y eso debe ser basado en principios físicos, de qué me depende una terapia, mirar las condiciones de mi paciente, no solamente es la estabilidad hemodinámica o no que tenga mi paciente, sino mirar una serie de factores que me van a cambiar las decisiones acerca de la terapia que voy a elegir. E independientemente de la técnica que utilicemos, el médico que está prescribiendo una terapia de reemplazo renal, ya sea el nefrólogo, ya sea el intensivista, debe comprender cuáles son las implicaciones en eliminación de solutos de utilizar una técnica u otra y cuáles son las implicaciones en hacer predilución, hacer postdilución, anticoagular con citrato, anticoagular con heparina, en fin. Muchas gracias, eso era lo que tenía para comentarles. Bueno, muchas gracias, doctor Camilo. Excelente su exposición. Estuvo muy clara. Devuélvete, por favor, 5 diapositivas.